Tener hambre es una sensación muy clara, indubitable. Sabemos bien de qué se trata. Ahora, ¿existe una sola clase de hambre? ¿Hay solo una cosa que necesitamos? Bueno, esto es algo que lo que vamos a estar juntos investigando hoy en este servicio dominical de la Iglesia Anglicana de la Santa Trinidad. Sean muy bienvenidos. Adelante. Oración colecta de la semana. Pedir y crecer. Dios omnipotente, fuente de toda sabiduría, tú conoces nuestras necesidades antes que te pidamos y nuestra ignorancia en pedir. Ten compasión de nuestras flaquezas y danos por tu misericordia aquellas cosas que por nuestra indignidad y ceguera no sabemos ni nos atrevemos a pedirte. Por los méritos de Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que se llama se le abrirá. El Señor Jesucristo afirma en el Evangelio de San Lucas que en muchas ocasiones no somos capaces de pedir correctamente para nuestras necesidades y, por ese motivo, no recibimos lo necesario. Ahora, ¿en qué contexto lo dice? Es cuando nos enseñó la oración del Padre Nuestro, a comunicarnos con nuestro Padre Celestial. La oración es una actividad no espontánea, es algo que tenemos que ir aprendiendo, desarrollando, como todo lenguaje y toda comunicación. En principio nos parece algo abstracto y en ocasiones algo casi sin sentido. Pero si Dios mismo nos insiste en que lo llamemos, que busquemos su presencia en oración, es que será bueno para nosotros. La oración nos ayuda a vernos desde otra perspectiva, salirnos del centro de la escena y tratar de entrever la mirada de Dios acerca de mi persona y del mundo que me rodea. Es un sano ejercicio, nos da equilibrio y sabiduría. ¿Por qué no empezamos esta semana con el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder. Y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Amén. Buenos días. La primera lectura es del libro de Isaías, capítulo 57, versículos del 14 al 21. Entonces se oirá decir: preparen un camino bien llano, quiten los obstáculos para que pase mi pueblo. Porque el Altísimo, el que vive para siempre y cuyo nombre es santo, dice: yo vivo en un lugar alto y sagrado, pero también estoy con el humilde y afligido, y le doy ánimo y aliento. No estaré siempre acusando a mi pueblo, ni estaré enojado todo el tiempo, pues haría que los hombres que he creado perdieran el ánimo ante mí. A causa del pecado de Israel, estuve enojado un tiempo, y lo castigué y me aparté de él. Pero él se rebeló y se dejó llevar de sus caprichos. He visto su conducta, pero lo sanaré y le daré descanso y tranquilidad completa. Yo consolaré a los tristes y diré a todos: paz a los que están lejos y paz a los que están cerca. Yo sanaré a mi pueblo. Pero los malos son como un mar agitado
que no puede calmarse y que arroja entre las olas lodo y suciedad. Para los malos no hay bienestar. Dios lo ha dicho. Es palabra de Dios. La lectura está tomada de la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 11 a 22. Así pues, ustedes que no son judíos y a quienes llaman no circuncidados los judíos, que circuncidan al hombre en el cuerpo y asimismo se llaman circuncidados, recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel, y no tenían parte en las alianzas ni en la promesa de Dios. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús por la sangre que Él derramó, ustedes que antes estaban lejos están cerca. Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo. Destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos y en sí mismo creó de las dos partes un solo hombre nuevo. Así hizo la paz. Él puso fin en sí mismo a la enemistad que existía entre los dos pueblos, y con su muerte en la cruz los reconcilió con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo. Cristo vino a traer buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que estaban lejos de Dios como a los que estaban cerca, pues por medio de Cristo, los unos y los otros podemos acercarnos al Padre por un mismo espíritu. Por eso, ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal. En Cristo todo el edificio va levantándose en todas y cada una de sus partes, hasta llegar a ser en el Señor un templo santo. En Él también ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu. Es palabra de Dios. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 6, versículos 30 al 44. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo: «Vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco». Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Pero muchos que los vieron salir los reconocieron y, desde todos los poblados, corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor, así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: «Este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y a los pueblos cercanos y se compren algo de comer». «Denles ustedes mismos de comer», contestó Jesús. «Eso costaría casi un año de trabajo», objetaron. «¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer?» «¿Cuántos panes tienen ustedes?», preguntó. «Vayan a ver». Después de averiguarlo le dijeron: 5 y 2 pescados. Entonces le mandó que hicieran que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5,000. Esta es palabra del Señor. Este es uno de los relatos más conocidos de todo el Evangelio, uno de los más citados, uno de los que más hemos leído, la maravillosa alimentación de 5,000 hombres y sus familias, interesante e impactante, pero
Esto es el prolegómeno de algo mucho mayor. Y antes que esto, habíamos visto hace unas semanas que el Señor había enviado a sus discípulos, a los quienes lo seguían, a una nueva misión, a la primera misión en sí, para hacer lo que Él había hecho, ¿no es cierto? Les encargó del servicio de las personas. Tenían que ayudar a las personas en educación, decirles quién era Dios, qué era la palabra de Dios, cuál era el sentido de la vida y un montón de cosas más. Y además hacer cosas prácticas como sanar a los enfermos, expulsar a los demonios, un montón de cosas que es lo que Jesús hacía. Ellos volvieron a verlo a Jesús y le contaron contentos todas las cosas que habían sucedido, las tareas que Jesús les encomendó. Ellos las habían cumplido, en la medida de sus posibilidades habían cumplido todo aquello y se asombraron de lo que Dios había hecho en ese tiempo. De hecho, son las tareas que nos encarga Jesús a todos los cristianos, ¿verdad? Fue un largo día, claramente hicieron un montón de cosas, caminaron muchísimo, entonces estaban todos muy, muy cansados. Y ahí se enfrentaron a dos necesidades contrapuestas, como dice aquí el Evangelio. Ellos se fueron con la barca a un lugar apartado, cruzaron el lago y se fueron a un lugar para descansar. Pero mucha gente que había estado de este lado del lago, a los que ellos habían servido, los siguieron, los encontraron por ahí y entonces dieron la vuelta al lago para ver dónde se hospedaban, de alguna manera, dónde se iban a quedar a descansar, porque ya era tarde. Pero era la tarde, no es que era de noche, pero era tarde y ya era el momento de descansar. Muchos, dice, se acercaron por el costado del lago a buscarles y llegaron incluso antes que ellos a donde estaba Jesús. Claro, Jesús baja de la barca y ve una multitud, un montón de personas. Y ahí están expuestas estas dos necesidades contrapuestas. Ellos están realmente cansados, necesitaban descansar y además querían contarle a Jesús en detalle todo lo que había sucedido y preguntarle por qué sucedió esto y lo otro, aprender más, ¿no? Todo el feedback de toda la tarea que habían hecho. Esa era la necesidad primaria. Pero había otra necesidad contrapuesta y tan importante, que era la de esta gente. Esta multitud demandaba servicio, tenía una gran necesidad, tenían hambre. Ahora, ¿qué tipo de hambre tiene la gente? ¿Es que solamente tenían ganas de comer? Bueno, aquí no aparece que era necesariamente el primer proyecto. La gente los siguió porque tenían necesidad de ellos, de su servicio, de que les ayudasen. Por eso, el primer hambre que se manifiesta aquí claramente es el hambre de sentido, el hambre de pertenencia, el hambre de ser parte de algo más grande que uno mismo, de ser querido, de ser amado, de ser respetado, de ser valorado. Jesús dice aquí en el verso 34, al ver la multitud sintió compasión de ellos. ¿Por qué? Porque estaban, dice, como ovejas sin pastor. Las personas no estaban bien, sin duda. No estaban bien. Y claramente la necesidad popular, casi siempre, diría que siempre, primariamente tiene que ver con el sentido, con el propósito, con la necesidad de reconocimiento, la necesidad de que alguien que sabe más, que tiene más poder, los guíe, los ayude, les dé un orden, les dé forma de seguir de la mejor manera, les indique los peligros, les indique los lugares buenos y las cosas buenas para hacer. Ese es el sentido de esta frase. Estaban como ovejas sin pastor, estaban perdidos, no sabían bien qué hacer. Y claramente es así, porque la prueba está en que muchas veces multitudes, hasta el día de hoy, son defraudados a veces por sus líderes, por sus guías, por sus personas de referencia, pero aún así les creen y les siguen, más allá de que les den o no lo que materialmente necesitarían. Esa es la prueba de que efectivamente esa es la primera necesidad. La segunda, naturalmente, se sigue a esta, es la necesidad material, el hambre de recursos naturales. ¿Es cierto? Alguien que le ofrezca soluciones a problemas concretos y cotidianos desde esa perspectiva material. Con lo cual,
vemos aquí que estaban estos dos hombres representados y un Dios, Jesús, enfrente de ellos que tuvo compasión. Vio primero la necesidad de ellos antes que su necesidad y la de sus discípulos. Dijo, esto es prioridad, tuvo compasión. Simpatia en griego es, ¿no?, estar juntos en el sufrimiento, tuvo ese sufrimiento por el sufrimiento de ellos. Dice, esta gente necesita alguien que pueda estar con ellos, sufriendo sus vidas y alegrándose con ellos, pueda darles esta guía y esta orientación. Es un poco la promesa que Dios, como más temprano nos leían, dio en el Antiguo Testamento al profeta Isaías, donde después de que el pueblo era rebelde y hizo un montón de cosas malas y un montón de errores y pecados y demás, Dios dice, he visto sus caminos, pero los sanaré, lo guiaré, lo colmaré de consuelo, y a los que lloran por él les haré proclamar esta alabanza: paz a los que están lejos y paz a los que están cerca. Yo los sanaré, dice el Señor. Su conducta distaba de ser ideal, pero Dios promete que les va a dar sanidad, descanso, tranquilidad, consuelo, que les va a dar paz. En suma, va a estar con ellos y dar lo que ellos necesitan. Por eso, volviendo al ejemplo de los tipos de hambre, vemos que aquí había un hambre de sentido, de pertenencia, como ovejas sin pastor, desorientados, temerosos, insatisfechos, tenían hambre de todo tipo, insatisfechos con su vida. Por eso lo seguían, la gente dejaba sus oficios, sus actividades regulares. No era que tomaban un colectivo o agarraban el auto y se iban a seguirlo, eran a veces días de caminata, de ida y de regreso. Y con qué recursos vivir en esos lugares agrestes, en medio de las planicies o en las colinas. No era algo fácil, no era una excursión simplemente, era una apuesta importante. La gente necesitaba esa presencia, necesitaba esa guía, necesitaba escuchar la palabra de Dios por primera vez, porque muchos iban a la sinagoga y no escuchaban ahí la palabra de Dios, escuchaban ritos, escuchaban cosas que no entendían, y Jesús les hablaba como ellos hablaban, en el idioma que ellos hablaban y en el idioma que ellos podían comprender. Por eso necesitaban a Jesús, necesitaban a sus discípulos, sus guías, que les guíen a la verdad. También, simultáneamente, necesitaban que sea saciado su hambre material, como los discípulos de Jesús vieron esto. Dicen, bueno, Señor, ya es tarde, despide a esta gente, porque este es un lugar solitario, así pueden ir por los campos o las aldeas a comprar algo para comer. El hecho de que las personas tengan un hambre de sentido y de pertenencia y de identidad no obsta, no implica que dejen de tener hambre material, que tengan necesidad de objetos, de cosas, de comida, de vestido, de todas las cosas que nosotros necesitamos. Por tanto, no es que Jesús se olvidó o estaba todo en sus discursos, todo el tiempo pensando en eso y nada más, y se olvidaba de... No, simplemente permitió que ellos tomen la iniciativa. Y ellos le dijeron, efectivamente, Señor, por favor, ya es tarde, este es un lugar solitario. Estaban cansados también. Decían, bueno, cada uno ahora a descansar, pues ya habían pasado horas después que Jesús había bajado de la barca, y ellos también. Habían estado muchas horas antes, y ahora horas otra vez de enseñanza. Jesús mismo estaría muy cansado. Todos estaban cansados y dijeron, bueno, este es el momento del descanso, de comer algo, de estar tranquilos, relajados un poco. ¿Y Jesús qué les dice? Algo asombroso. Denles ustedes de comer. ¿Cómo? Era una multitud, 5.000 hombres y sus familias. Era una multitud. Era un estadio de fútbol de gente. ¿Cómo es que nos decís que le demos de comer? Dice, ¿quieres que vayamos a comprar pan por el equivalente a 200 días de trabajo para darles de comer? ¿Qué está diciendo? ¿No? La primera reacción de los discípulos es una reacción completamente natural, de creimiento. No podían creer lo que les estaba diciendo, lo que les estaba proponiendo. No podían comprender lo que Jesús estaba diciendo, en verdad. Si no estás hablando en serio. Ellos entendieron que estaban diciéndole a Jesús algo serio. Jesús, ya es tarde, es hora de que todos vayamos a descansar, vayamos a comer algo
dónde vamos a sacar para darle de comer a toda esta gente? No podían entender eso, a pesar de que ellos venían de servir a la gente en el poder de Dios y que vieron la mano de Dios en sus propias manos. Ellos vieron milagros, señales, sanidades, exorcismos, todo eso de manos de Dios. Pero cuando llega el tema material, cuando llega el tema de las necesidades básicas insatisfechas de la gente, darles de comer, vestidos, ahí es como que Dios se retira, como que el poder de Dios ya no alcanza y necesitamos lo concreto, ¿no es cierto? Jesús les dijo algo que los dejó fuera de sí, pero pronto reaccionaron. Cuando el Señor les dice, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a verlo. Bueno, en vez de decirle, no, hablemos en serio, fueron. Ahí es como que aceptaron, diciendo en un sentido, bueno, yo no creo mucho, pero si vos lo decís, bueno, vamos. Y fueron a ver y encontraron que había 5 panes y 2 peces. Eso es todo con lo que contaban. Pero es un principio también. Dios obra siempre a partir de lo que ya nos dio, de lo que ya tenemos. ¿Qué recursos tenemos nosotros para hacer? Más allá de lo que necesitamos en su totalidad, ¿cuánto tenemos hoy disponible? ¿Con qué contamos realmente? ¿No contamos con nada? ¿No hay nada que podamos hacer? Dios nos pregunta. Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿es que nada puedes hacer vos? ¿No tenés nada que yo te haya dado? ¿No tenés nada que Dios te haya dado en alguna oportunidad? Siempre hay que comenzar con lo que uno tiene. Siempre hay que considerar lo que ya se nos dio. Dios ya nos dio cosas, ya nos dio parte y probablemente a través de la oración, a través de la fe, Dios puede y dará lo complementario. Pero comenzamos con nuestros propios recursos. Ahí, en la obediencia, viene el milagro. En la necesidad, en la imposibilidad y en la obediencia coadyuvan todos los factores para que Dios opere. Y Jesús operó aquí. Mandó que se siente la gente, se levantaron, se dividieron en grupos. Dice que el Señor tomó en sus manos esa pequeña cantidad de recursos, la bendijo el nombre del Señor y la repartieron entre la gente. Y el resultado acá fue, bueno, el que ustedes leyeron hace un momento. Toda la gente comió, quedaron satisfechos, ¿no es cierto? Y abundó. Por eso, denles a ustedes mismos de comer. Primer prerrogativa. ¿Cuántos panes tienen ustedes? Fíjense en los recursos que ustedes ya tienen. Jesús tomó los panes, los pescados y dio gracias. Agradecer a Dios por lo que se nos ha dado. Ya tenemos algo. No es que no tenemos nada y usamos lo que tenemos para que Dios haga el resto. Y comieron hasta quedar satisfechos, un Dios de abundancia. Recogieron, de hecho, 12 canastas llenas. Esto es, como siempre decimos aquí, para Dios operar supernaturalmente, extranaturalmente. Cuando hay un propósito definido, no es una dificultad en lo absoluto. Si Él es el creador del universo, esto es nada. Dios hizo esto para mostrar algo. Simplemente, no es que se la pasa todo el tiempo haciendo milagros e intervenciones de ese tipo. No, pero a veces lo ha hecho y a veces lo hace. Cuando hace falta, cuando quiere mostrar algo, Él lo hace. ¿Por qué? Porque tiene el poder para hacerlo y porque quiere mostrar algo a través de eso. En este caso, claramente quería mostrar que Él tenía el poder de hacerlo y que había prioridades. Había que primero buscar el hambre, saciar el hambre de sentido, el hambre de pertenencia, el hambre de identidad de la gente, y luego saciar sus necesidades materiales también. Por eso decimos que Dios es el único que sacia el hambre integral. El ser humano no solo tiene hambre de comida. Esto fue un ejemplo, fue satisfacer el hambre de fe de sus discípulos también. Ellos habían visto
poder de Dios. Pero al ver esto fue algo que no olvidaron en su vida, ni ellos ni los que recibieron este milagro probablemente, pero ellos seguro vieron un poder desatado enfrente de ellos que jamás pudieron olvidar. También vieron la abundancia de Dios. Recogieron 12 canastas, cada uno llevó una canasta llena con lo que sobró. No podían creer lo que estaban viendo. Y el pueblo vio que era amado, que era cuidado integralmente. ¿No es cierto? La necesidad que todos tenemos de ser parte de algo, de ser amados, de ser cuidados, de ser queridos, de ser integrados. Es una necesidad integral del ser humano, es básica. Y Jesús les dio ambas. Por eso, como conclusión, claramente podemos afirmar que, como dice el Evangelio de San Mateo, ¿no es cierto? Escrito está, dijo el Señor Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El ser humano tiene una necesidad integral, no parcializada. Necesita cosas de todo tipo. Necesita satisfacer sus necesidades materiales, pero también sus necesidades afectivas, de sentido, de propósito y espirituales. Y Dios es capaz de atender a esas necesidades. A veces los humanos nos confundimos y creemos que solo tenemos necesidades materiales o de realización personal. Hay un ejemplo que es triste pero muy claro al respecto. El señor Ralph Botton fue un gran ilustrador, uno de los grandes ilustradores de principios del siglo XX, editor de New York, ¿no? Una de las revistas más importantes de aquel momento y hasta el día de hoy, uno de los grandes ilustradores que dibujaba a todos los personajes famosos, políticos, militares de la época. Fue en la Primera Guerra Mundial a Europa a dibujarles, estuvo en París muchos años, fue famosísimo, sumamente exitoso, famoso en las primeras décadas del siglo pasado. Pero un día dejó una nota pinchada en su almohada antes de quitarse la vida. Y la nota decía lo siguiente: he tenido muy pocas dificultades, muchos amigos, grandes éxitos. He ido de esposa en esposa, porque tuvo 4, de casa en casa, visité los más importantes países del mundo. Pero estoy harto de inventar artilugios para llenar las 24 horas del día. Se dio cuenta de que todo el éxito y todos los bienes materiales y el prestigio de que contaba no le alcanzaban, no le servían, no lograban satisfacer su hambre profundo, su hambre real, su hambre de sentido, su hambre de pertenencia, su hambre de saber quién era, en verdad. Tristemente tomó esta decisión habiendo tenido todo lo que probablemente alguna vez quiso. Había algo más que no tenía. Solo Dios puede dar respuesta integral al hambre integral, a la necesidad integral, a todas nuestras necesidades. Por eso les invito a buscar primero lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, a invertir lo que nosotros tenemos ya, lo que ya se nos ha dado en las cosas que Dios quiere hacer. Y luego de eso Dios va a complementar, va a dar lo que nos hace falta, el resto de lo que nos hace falta. Y también les invito a ser generosos como Dios en cuanto a buscar a quienes otros necesitan encontrar a Jesús. ¿Qué otras personas ustedes y yo conocemos que necesitan esto mismo, que necesitan este mensaje de esperanza, que necesitan este mensaje integral de salvación? Les invito a que esta semana consideren lo que ya tienen, más allá de lo que les falta. Usen en el reino de Dios lo que ya tienen y vean quién más necesita de esto para que podamos encontrar todos el sentido y saciar el hambre, los dos hambres, el hambre integral del hombre. Que así sea entre nosotros. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen
hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Recuerden esto: el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. El primer día de la semana, cada uno de ustedes debe apartar algo, según lo que haya ganado y prosperado. Reflexión de la semana. Recibimos más de lo que damos. En la vida normal rara vez nos damos cuenta que recibimos mucho más de lo que damos, y la vida no puede enriquecerse sin esa gratitud. Es muy fácil sobreestimar la importancia de nuestros propios logros comparados con los que debemos a la ayuda de los demás. Por Dietrich Bonhoeffer. En nuestra cultura hemos llegado a respetar mucho al que se hizo solo, el self-made man, aquella persona que ha logrado cierto éxito en lo que ha emprendido y lo hizo aparentemente sin ayuda alguna, sin deberle nada a nadie. Bueno, esa pretensión es tan romántica como falsa. Se han llenado las estanterías de las bibliotecas y las salas de los cines con historias semejantes, las cuales son muy apreciadas para vender entretenimiento, pero de ningún modo tan ajustadas con la realidad. Todos recibimos mucho más de lo que damos. De hecho, si nos preguntásemos a cuántas personas le damos algo cada día y de cuántas personas recibimos cosas en ese mismo periodo de tiempo, nos daríamos cuenta rápidamente que estamos en deuda. La complejidad de la vida de nuestro tiempo exige una división de actividades que hace indispensable recibir distintos tipos de ayuda todo el tiempo para poder realizar las propias. Nadie vive sin ayuda, casi a cada instante. Desde que encendemos una luz al despertar, comemos una tostada o subimos a un transporte para ir a trabajar. Por otra parte, ¿tenemos alguna deuda para con Dios? ¿Qué pasaría si Dios no me diese la vida, la salud, los afectos, el descanso y el trabajo, todo lo que día tras día tenemos y damos por hecho? Pensándolo bien, qué importante es ser agradecidos, ¿verdad? Y una vez más en nuestra despedida les agradecemos su presencia aquí hoy a las 11 de la mañana viendo este video o en cualquier otro momento participando juntos de este culto espiritual en el nombre del Señor Jesucristo. También aquí en la placa figuran los datos de contacto para que sigamos a través del email o del teléfono en contacto por cualquier necesidad que hubiese. Les pedimos por favor que nos envíen esa información. También quienes quieran colaborar con la marcha de la iglesia pueden hacerlo de diversas maneras. Simplemente envían un email y se les enviará los datos de contacto y todas las opciones de hacerlo. Les invitamos también a participar de los estudios bíblicos que se están realizando y pronto esperamos darles noticias de cuándo vamos a tener nuestra próxima reunión presencial de culto aquí, que será transmitido en vivo naturalmente para el canal de YouTube. Y nos despedimos como siempre en oración. Señor amado, Señor Jesús, así como saciaste el hambre de sentido, el hambre material de esa gente, te rogamos que hagas lo propio con la nuestra, que nos ayudes a identificarlas y a entregártelo cada día en tu santo nombre. Amén. Que Dios les bendiga y tengan una muy buena semana. Seamos tu pueblo.